A ver, amén. Gracias por recordarme, chicas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos visitan las maldiciones generacionales, las ancestrales y todas estas maldiciones de las que les he hablado. Entonces, tenemos que destruir legalidades que Satanás tiene sobre nosotros. Pero ojo, chicas, no es simplemente hacer esto de las cortes judiciales y pedir perdón por las iniquidades de mis pasados y pedir perdón por las mías y por mis pecados y mi rebelión y seguir pecando. No se trata de eso, porque si seguimos en lo mismo, pues el enemigo va a seguir teniendo una legalidad sobre tu vida. Así de sencillo. Entonces, en cualquier movimiento que estés haciendo, hay un texto que nos dice en Gálatas 4, versículo 1, ¿alguien lo tiene a la mano ya? Dale, Ruth. Amén. Amén. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque el señor de todo. Amén. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está queriendo decir de lo que les estoy hablando? Que muchas veces el hecho, porque la gente dice, pero es que yo no sabía que eso no se podía hacer. El hecho de que tú desconozcas de la ley no quiere decir que la ley no va a estar por encima de ti, ¿ya? Sí o sí la ley se te aplica. Si yo me paso, si yo recién aprendo a manejar, pero resulta que yo no sé que el semáforo está en rojo y que el semáforo en rojo no se puede pasar, desconozco eso, un ejemplo, y me paso el semáforo en rojo y me para el guarda de tránsito, yo no le puedo decir, pero es que yo no sabía que estaba el semáforo en rojo y que no podía pasar. No, el hecho de que yo no conozca esa ley no quiere decir que no me van a parar y que tal vez no me van a multar por haber roto o haberme pasado una infracción en la ley, ¿sí me entienden? Entonces, de la misma manera pasa con nosotros. El hecho de que tú desconozcas de la ley que pasa, a veces la palabra de Dios dice también, hay muchas cosas. Ejemplo, al hombre le dice que trate como a su mujer como un vaso más que frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, si este hombre o si su mujer, entonces siempre le está tratando como un vaso metálico a su esposa, como una pelota de fútbol, pues resulta que muy difícilmente sus oraciones van a ser escuchadas. Por más que ore todos los días, entonces va a llegar un momento en que dice, yo no sé, mis oraciones como que no pasan del techo. Claro, porque estás tratando, ahí hay una legalidad que Satanás tiene abierta contra ti, pero es que él está tratando mal a su esposa. Entonces, muy difícilmente debes escuchar las oraciones de él, porque él está tratando mal a su esposa. Entonces, tengamos eso en cuenta. El desconocimiento del delito no te exime de la culpa. El mundo espiritual es el mundo totalmente legal. Es un mundo, por decir, el mundo espiritual es más real del que nosotros estamos viendo, del mundo natural. Es mucho más real y es mucho más poderoso y la gente ignora el mundo espiritual. Las leyes espirituales sí existen, bíblicamente existen. Entonces, un ejemplo, ¿cuántas veces decimos, Señor, yo quiero que me des dinero, pero resulta que le estás robando a Dios? ¿Pero en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y en vuestras ofrendas, dice Malaquías 3:10. Y la gente dice, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Y ya Jesús no. El problema de los cristianos de hoy en día es que se quieren pasar haciendo a un lado el Antiguo Testamento. Y Jesús, él dijo, no, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a que la ley se cumpla tal como está escrita. Y de hecho puso estándares mucho más altos de lo que estaba en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés. Puso estándares más altos. Entonces la gente dice, no, es que él dice, ¿robará el hombre a Dios? Pero ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si yo no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces estoy estancada económicamente, Señor, ayúdame con trabajo. ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no prospero? Pero resulta que no estamos diezmando y no estamos ofrendando y ese es un principio bíblico que se está quebrantando, por ende hay una legalidad donde Satanás dice, ¿cómo lo vas a prosperar? Si te está robando en tus diezmos, si te está robando en tus ofrendas. Otra ley para prosperar que
nos habla de sembrar, ¿ya? El que siembra escasamente recoge. El dador alegre nos habla de la siembra, de dar con alegría, ¿ya? Entonces, si te están rompiendo estos principios espirituales, pues muy posiblemente, pues no vamos a hacer. Y no estoy diciendo que ese sea el único motivo. Más adelante les voy a enseñar lo importante que es dar una ofrenda en la iglesia o donde tú te congregues con un corazón limpio, sin resentimientos, porque cuando tú llevas una ofrenda también con resentimiento, eso es algo también que te estás utilizando en tu contra. Esto lo vamos a ver más adelante también. Entonces, ese es el problema de la iglesia cristiana, de la mayoría de la gente, son unos cristianos promedios que intentan eximir la ley cuando Jesús la vino a cumplir completamente. Entonces, hay cosas en el mundo espiritual que por más que ores no las vamos a librar, porque hay un trasfondo en todo esto. Hay algo que está pasando y que nosotros venimos cargando de generación a generación, ¿ya? Entonces, por más que ores, por más que ayunes, por más que te hayas arrepentido y hecho nueva criatura, si todavía no has ido ante la corte celestial y te presentas a Dios como juez, va a ser muy difícil que puedas recibir la justicia de Dios sobre tu vida, porque Dios es un juez justo. Amén. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué es una maldición? Es un poder espiritual que tiene la capacidad de arrastrar tu vida al mal o tiene la capacidad de arrastrar todo el mal a tu vida. Eso es una maldición. Y si está pasando esto en tu vida, hay una maldición sobre tu vida, hay una legalidad sobre tu vida que es necesario que tú la presentes, ¿ya? ¿Con qué finalidad pasa esto? Con la finalidad de detener tu destino. O sea, no quiero que sea próspero, no quiero que restaures tu matrimonio, no quiero que sea libre de las drogas, no quiero que sea sana, no se lo merece, porque ese es Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Él dice la palabra en Job, capítulo 1, que se estaban presentando todos los hijos ante Dios, ante el juez. Y él le rinde cuentas, él le tiene que rendir cuentas a Dios. Y Dios le dice, ¿usted de dónde viene? Y él le dice, ando de la tierra, redondeando la tierra. Ah, ok. ¿Has visto a mi siervo Job? Él lanzó una acusación sobre Job. Claro, yo lo he visto. Es un varón perfecto, es un varón que me honra, que me ama. No hay hombre como Job. Dios muy dichoso. Yo me imagino que él estaba, como decimos en Colombia, chicaneando a su hijo Job, el más fiel, el temeroso de Dios, honorable, como decía Dios, porque Satanás siempre está poniendo quejas de los hijos de Dios. Entonces, seguramente Dios estaba cansado de que mira lo que hace él, mira lo que hace este, y es tu hijo, y te ama, pero Dios encontró un hombre perfecto y le dice, si lo has visto, tal vez quiso chicanearle, ¿no? Yo parafraseando aquí, imaginándome la historia. Y Satanás le dice, claro, ahí levanta una acusación sobre Job. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no te va a amar si todo le has dado? Y hasta has puesto un cerco alrededor de él, alrededor de sus hijos, alrededor de todo, para que yo no los toque. Entonces, aquí que aprendemos, mire, la Biblia hay que discernirla, la Biblia hay que meditarla, la Biblia hay que escudriñarla para entender, porque la Biblia nos enseña cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí podemos ver que Satanás intentó tocar muchas veces a Job y no pudo. ¿Por qué? Porque tenía el cerco, tenía la protección de Dios. No podía tocarlo. Por eso le dijo, ¿cómo no te va mal? Pues que no me has dejado tocarlo y tiene todo. Con esto nos damos cuenta también que esas iglesias donde te enseñan que la pobreza es normal, que Dios no te hizo para que seas rico, el que te quiere pobre es Satanás, porque este hombre era totalmente bendecido por Dios. Tenía riquezas, tenía las hijas más hermosas de la ciudad, tenía los mejores ganados, era lo que más tenía en esa ciudad era Job. Pero inmediatamente le pone la denuncia a Dios y le dice, él es así porque todo se lo das, pero vaya que pierda algo, a ver si te va a seguir amando como tú dices, si te va a seguir honrando como tú dices. Entonces ya presentó una acusación contra Job y Dios le dice, tócalo, haz lo que quieras, pero
no le toques su vida. Por eso yo les digo, familia, si tú le temes a Dios, si tú caminas íntegra con Dios y algo malo está pasando en tu vida, es porque primero pasó por el filtro de Dios. Si tú estás haciendo las cosas bien, si sabes que ya rompiste con la iniquidad, ya rompiste con todo, y estás haciendo bien y te está pasando eso, pasó ya por el filtro de Dios. Y si Dios lo está permitiendo, es porque Él te va a devolver 3 veces más de lo que Satanás te está quitando en ese momento. Entonces no puedes desfallecer en la fe. ¿Qué pasa? Inmediatamente Satanás fue y le quitó todo. O sea, no esperó a que Dios le diera la orden y fue tan astuto que hizo que cayera fuego del cielo para que inmediatamente Dios juzgara a Job, juzgara a Dios. Pero ¿por qué Dios me hace esto? O sea, ¿por qué me cae del cielo? ¿Por qué me hace esto? Entonces, le quitó todo. Con esto vemos, el único que nos quiere en la pobreza, en la miseria, es Satanás, no es Dios. ¿Ya? Entonces, si ustedes bien la vida de Job, pues ya el Señor le devolvió a él 3 veces más de lo que había perdido, o sea, todo, él había perdido todo, perdió sus hijos, perdió todo. Lo único que, en resumen, Satanás le dejó fue la esposa porque ella era la pullita para que renegara de Dios. Ese es el Dios al que tú bendices, ese es el Dios al que tú amas, y aún así Dios siguió confiando, Job siguió confiando en Dios. Entonces, hay personas que en su momento sienten que están mejorando en sus cosas, entonces como que sientes que estamos hablando de la maldición y por fin siento que me están saliendo las cosas bien y otra vez vuelve y fracasa. Cuando estas cosas pasan es porque hay una maldición y tenemos que escudriñar qué es lo que está pasando. Hay algo más detrás de todo esto. ¿Qué nos dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué estamos diciendo? Porque muchas veces estamos como estamos gracias a lo que nosotros hablamos. Entonces, si siempre hablamos en estancamiento, siempre hablamos de maldiciones, que yo no voy a poder hacerlo, es que definitivamente las riquezas no se hicieron para mí, es que definitivamente estoy de mal en peor, y sí, y estás declarando, precisamente estás viviendo lo que tú te pasas hablando, porque la palabra es muy clarita, es una ley. Hablas y te quedas preso en lo que tú hablas. Y es tan importante y es tan poderoso el poder de la palabra que nos dice Jesús que por nuestras palabras vamos a ser condenados o vamos a ser justificados. O sea, si las palabras no tuvieran tanto poder, ¿por qué voy a ser condenada o por qué voy a ser justificada por mis palabras? Porque por mis palabras tengo el poder de dar vida o de dar muerte a alguna situación, a alguna circunstancia, a alguna persona. Entonces es muy delicado. Ahí puede haber una legalidad abierta, ¿ya? Te pasas enfermo. ¿Cuántas veces has dicho me quiero morir? Estoy cansada. Entonces estás abriendo puertas para que venga la enfermedad a tu vida, ¿ya? Que mi marido se fue de la casa, se fue, ¿cuántas veces le dijiste, estoy harta, quiero que te vayas, no quiero divorciarme? Y resulta que lo dijiste en un momento de ira, pero terminó yéndose tu esposo de la casa, ¿ya? Entonces, y tal vez has pedido perdón de estas cosas, pero todavía no te has presentado ante la corte para rompernos, no has ido ante el juicio. O sea, si a mí me llaman ahorita de la corte porque me están culpando de ladrona y resulta que yo no he robado nada, pero no me presento, pues automáticamente soy culpable y me van a dar una orden de arresto, muy seguramente. Y no voy a ser declarada inocente hasta que no me presente a la corte y diga, yo soy inocente de lo que a mí se me está acusando. Y si tal vez eres culpable, pues decir, soy culpable, yo me declaro culpable, pero me arrepiento de haber hecho eso y pido perdón. Es necesario presentarte ante la corte. Entonces, prácticamente un veredicto es un dictamen o un juicio emitido que si tú no ejecutas, no va a tener ningún poder. O sea, Dios tiene bendiciones para nosotros. Ya hay un decreto ahí que dice, si tú cumples mis mandamientos, si tú haces todo eso, yo te voy a bendecir y bendigo el fruto de tu vientre y bendigo todas tus cosechas y tantas promesas que hay. Pero si yo no me estoy presentando ante una corte para ser exonerada, libre de todo lo que a mí me están culpando y de los pecados y
las iniquidades de mis ancestros, pues entonces muy difícilmente va a tener poder sobre mi vida esas bendiciones que Dios ya estableció para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, si el veredicto que Jesús ganó en la cruz del Calvario, desde que Él derramó la sangre en la cruz, la estaba haciendo para que tú fueras sana, para que tú fueras libre financieramente, para que tú tuvieras abundancia en todo, para que te vaya bien en todo. ¿Qué nos dice la palabra? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Entonces, cuando vemos que somos cristianos, estamos haciendo las cosas bien, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué legalidad hay en contra mía que no está permitiendo que la sangre de Jesús, que yo pueda reclamar esa justicia que Él ya trajo a mi vida a través de su sangre? ¿Ya? Entonces debemos aprender a gozar de la libertad que Dios nos dio, yendo allá a la corte y ejecutando esas denuncias que hay levantados en contra nuestro. ¿Cómo vamos a ejecutar ese veredicto? Entonces aquí vamos a ver las tres dimensiones de la oración. Tienes que entender que si te quieres aprender a mover en el mundo sobrenatural, tienes que cambiar tu forma de pensar, ¿ya? Nuestra forma natural de pensar no se presta a moverse en los reinos sobrenaturales. Recuerden lo que les dije al principio, el mundo sobrenatural, el mundo invisible que no vemos es mucho más poderoso que lo que tú estás viendo. Es tan poderoso que la Biblia dice que las cosas visibles han sido creadas de las invisibles. Si tú primero no lo tienes en tu imaginación, muy difícilmente lo vas a ver hecho físicamente. Amén. Entonces, las cortes celestiales se encuentran en el reino sobrenatural de Dios. Jesús nos dio tres maneras diferentes, tres dimensiones diferentes para llegar a Dios. Esto nos lo enseñó Jesús. ¿Cuál es la primera dimensión para acercarse a Dios? Está en Lucas 11, versículo 2. ¿Alguien me puede buscar Lucas 11, versículo 2? Y sí, vamos a Lucas 11, versículo 2. ¿Qué nos dice? Lucas, versículo 2. 11, versículo 2. Lucas 11, Ujú. 2. Ok, un momento. Amén. La palabra de Dios dice así. Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Entonces aquí vemos que Amén. la primera dimensión de la oración, aquí los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar y lo que él dice es, y cuando ustedes oren, hacedlo así, Padre nuestro. Entonces, la primera dimensión de la oración, cómo Jesús nos presenta a Dios, es como Padre. Por eso yo creo que aquí todos le decimos Padre, 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 casi todos es Padre, estamos aquí porque lo vemos como Padre, ¿ya? Y ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es muy similar a lo que a Dios. Él es el que nos instruye, nos enseña, nos consuela, nos fortalece. Prácticamente lo que hace un padre. Nosotros los padres estamos pendientes de las necesidades de nuestros hijos. Estamos para educarlos, para amarlos, para instruirlos, para corregirlos, para consolarlos. Así nos presentó Jesús y es la manera en que muchos nos acercamos a Dios. La segunda manera en la que Jesús nos presenta a Dios está en Lucas 11, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 5 y 6. ¿Qué nos dice Jesús en el 5 y 6? Amén. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Hasta el versículo 6, ¿no, Johanita? No, hasta ahí. Perfecto. Ya, Amén. hasta ahí, ahí. Entonces, la segunda dimensión de la oración, cómo Jesús nos presentó a Dios, fue
como amigo, ¿ya? Y entonces aquí nos está hablando muy clarito que ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le pide 3 panes para darle a su familia? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Entonces aquí nos está presentando a Jesús, a Dios como amigo, como amigo. Entonces es lo que hacemos muchas de nosotras acá. ¿Sabes qué? Ayúdeme a orar por mi familia, ayúdeme a orar por mi hogar, ayúdeme a orar por mi salud, ayúdeme como nosotros. Yo soy tu amiga, pero yo no te puedo dar ni las finanzas, ni la salud, ni la restauración de tu hogar, pero sí tengo un amigo que lo puede hacer por ti. Entonces ahí es cuando nosotras vamos y nos presentamos a Dios como amigo. Oye, tengo una amiga y te pido para que le ayudes, para que la sanes, para que la restaures. Entonces nos está presentando también aquí nosotros que hacemos el papel de intercesoras, ¿no? Estamos intercediendo por la sanidad de alguien, por la restauración de alguien. Entonces, esa es la segunda manera. Jesús nos presenta a Dios como Padre, el que suple todas nuestras necesidades, que es así realmente, bíblicamente lo dice, que Padre, que si ustedes aún siendo padres que son humanos y son imperfectos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no lo voy a hacer yo con ustedes, que soy su Padre? Entonces nos presenta a Dios como Padre, como nuestro proveedor, nos lo presenta como amigo, ya, con la imagen esa de que vamos a pedir nosotros a Jesús, a Dios como amigo por cada una de las necesidades de las personas. Y la tercera dimensión de la oración la encontramos en Lucas 18, desde el versículo 1 al 8. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 18, versículo 1 al 8. Amén. Amén, Lucas Dianita. capítulo 18, versículo 1 Hasta el 8, ajá. hasta el 8. Amén. Jesús le contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había un pueblo, en un pueblo, un juez que ni tenía, no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le voy a defender, pero que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Amén, Dianita, muchas gracias. Entonces vemos que la tercera dimensión de la oración, y esta es la que les estoy enseñando, es cuando Jesús nos presenta a Dios como un juez, ¿ya? Como un juez cuando nosotros estamos enfrente a un adversario. Entonces aquí vemos que Jesús nos habló de la parábola del juez injusto. No quiere decir que Dios sea un juez injusto, pero nos está poniendo el ejemplo de un juez injusto que aún siendo injusto le hizo la justicia a una viuda. Y sabemos que Jesús, por medio de las parábolas, también nos estaba dando enseñanzas, nos estaba transmitiendo un mensaje. Entonces aquí nos está hablando primero de la importancia, les está enseñando a los discípulos de la importancia de orar siempre y que no se deben dar por vencidos. Todas estas cositas vemos que vienen una seguida de la otra. Cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, entonces él les habló primero del Padre Nuestro, luego les habla que qué amigo no se presenta ante su amigo a pedirle un bocado de pan para su otro amigo, y luego nos habla de esta parábola. Entonces son las 3 maneras en las que él les está enseñando a los discípulos cómo te puedes acercar a Dios. Entonces te acercas como padre, te acercas como amigo, pero también es importante acercarnos como juez, ¿ya? Entonces aquí le está poniendo el ejemplo muy clarito de que había una
viuda que llegó ante un juez que era totalmente injusto y estuvo molestándolo frecuentemente para que a ella se le haga justicia, y él hasta que dijo, se la voy a hacer, porque si no me va a molestar todos los días. Ella siempre estaba intensa. Entonces, a veces tenemos que seguir yendo, presentándonos hasta que se nos haga justicia. Las veces que sea necesario, hazlo hasta que se haga justicia. Entonces, esa es la tercera dimensión de la oración, acercarte a Dios como juez, y en este momento tú estás entrando en un sistema judicial espiritualmente. La palabra del Señor nos habla que tenemos un adversario que es Satanás y que tenemos un Dios juez. Él es un justo juez. La palabra de Dios, muchos lados nos habla de Dios como justo juez. Y también nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado defensor. Entonces, cuando él estaba hablando de una viuda que se acercaba a este juez, cuando él lo compara como el juez injusto, pues es precisamente, es para decirte eso, ¿no? O sea, si este juez siendo injusto le hizo justicia a esta viuda, era un juez muy malo, ¿cómo no lo va a hacer Dios cuando Él es un juez totalmente justo? Y aparte de que es un juez justo, pues es un Dios lleno de amor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante la corte, todo va a obrar a favor de nosotros, porque por la sangre de Cristo automáticamente nosotros ya somos perdonados. No importa el pecado que hayamos cometido nosotros o el pecado que hayan cometido nuestros ancestros, pero ya automáticamente nosotros somos perdonados. Pero es importante presentarnos ante la corte, no ante Dios como Padre, sino ante la corte como un juez justo, ¿ya? Entonces, esas son las tres maneras en que llegamos a Dios. ¿Cómo es la entrada a las cortes celestiales? Debemos darnos cuenta de que la oración es un conflicto, ¿ya? Muchas veces tal vez has sentido un conflicto al orar, todos nosotros lo hemos sentido, ¿ya? Muchas veces decimos, pero no entendemos por qué entre más oramos las cosas más difíciles se ponen, por qué me siento así, por qué me siento como decaída, ¿ya? Estoy orando y todo se empeora. Mucha gente lo dice. Cada vez que oro todo se empeora, todo se pone peor. Entonces, ese conflicto en el que tú te encuentras no es una batalla de campo y no se resuelve con guerra espiritual. Sí es importante la guerra espiritual, pero no se va a resolver con guerra espiritual. Yo no puedo sacar a Satanás espiritualmente con guerra mientras todavía no me haya presentado a resolverlo ante la corte celestial. Primero debo presentarme ante la corte para luego hacer la guerra correspondiente, ¿ya? De hecho, creo, voy a ver si aquí está la palabra, no la alcancé a poner aquí, pero la vi ahorita y me gustó. Está en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. No, nos habla, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí vemos que primero se juzga, primero hay una corte celestial y después se pelea la batalla espiritualmente. Y yo lo escuchaba en estos días, les compartí el testimonio de una pastora que ella decía, vino la enfermedad sobre mi padre, yo no me padre se enfermó, es porque hay una legalidad que está abierta en contra de mi padre. Entonces yo acá me tengo que presentar ante la corte primero, y ella se presenta ante la corte. Si hay algún pecado que cometió a mi padre, se presenta con su papá, pedimos perdón, piden perdón, automáticamente se destruye toda acta de legalidad que Satanás tiene sobre él. Y después de esto ella va y le hace guerra, y en el nombre de Jesús te ordeno que toda enfermedad se va ahora de la vida de mi padre. Ella dice, Dios me ha contestado las cortes celestiales no tan rápido, siempre las contesta, pero la de mi papá fue la más rápido que me contestó, la más rápido, ¿ya? Es Apocalipsis 19:11, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los tribunales? Los tribunales son lugares de conflicto y nosotras estamos siempre frente a un adversario que busca evitar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas.
¿Y por qué sabes esto? Porque lo dice Primera de Pedro 5:8. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el enemigo anda como león, no es un león. El león de Judá es el Señor Jesucristo, pero recordemos que él todo se lo imita a Dios. Entonces anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso lo vimos con Job. ¿De dónde vienes? De redondear la tierra. Entonces él anda por ahí en el mundo buscando quién está en pecado, y si tal vez ya te limpiaste de todos tus pecados, pero hay iniquidad de sus padres. Aquí les puedo tocar. Entonces él anda buscando a quién voy a devorar. Entonces ahí hay un conflicto espiritual, hay un tribunal espiritual que nosotras tenemos que presentarnos para que se nos haga justicia. La palabra adversario que vemos en Primera de Pedro 5:8 y en Lucas 18 cuando nos habla de la viuda, es la misma palabra. En la palabra griega significa antidicos, antidicos. Perdóname, no les he hecho diapositivas porque he pasado muy llena de cosas, pero significa antidicos, que significa alguien que trae una demanda. Entonces, adversario es el que va y lleva una demanda en tu contra. Eso significa adversario, antidico. O sea que es una posición legal. Por eso hay una palabra donde dice destruyendo toda acta de decreto que se haya levantado en nuestra contra. Porque él va y se presenta y lleva esa acta. Entonces, el conflicto en el que te encuentras en este momento no es un campo de batalla, no tiene nada que ver con guerra espiritual. Es un sistema judicial o es un tribunal. Ya, eso lo vimos en el devocional de ayer por la mañana. Les expliqué muy bien con unas palabras que dijo ese Señor Jesús, que nos habla de los tribunales, de los juicios, para que también lo puedan ver en YouTube. En YouTube ya está, mañana ya está montado en la mañana. Vamos a ver los avances. Si vas a lograr avanzar en medio de este conflicto que estás viviendo, tienes que aprender a entender primeramente qué es el conflicto. Entonces, el conflicto se encuentra en el sistema jurídico o en los sistemas judiciales del reino espiritual, ¿ya? Y tienes que saber cómo presentarlos ante Dios. ¿Cómo vamos a presentar mi caso ante la corte celestial? Y cuando tú te presentas ante la corte celestial, es importante que entiendas que ya no te presentas como padre, ya no le digas padre, es yo me presento ante ti como juez justo, ya es como juez justo que tú te vas a presentar y vas a tratar con tu adversario y con los problemas que te están atacando. Ese es el motivo por el cual en mi caso yo llevaba muchos años orando por estancamiento financiero y no veía avance, hasta que entendí esto y investigué y he presentado con mi esposo ante la corte celestial. El Señor nos ha traído a memoria, el Espíritu Santo nos revela pecados de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y hemos podido entender que hay que pedir perdón para ser libres de eso, y hemos visto espiritualmente cómo se rompieron cadenas que las podemos ver ahorita en el mundo físico. No, ahorita no somos prósperos porque eso no es de la noche a la mañana, pero sí hemos visto cómo el Señor está trayendo bendición financiera. ¿Sí me entiende? Entonces, desde que empezamos a entender esto, a llevarlo ante la corte, cortar y aplicar los principios bíblicos que se tienen que hacer, hemos visto cómo el Señor nos está liberando de ese estancamiento en el que llevábamos muchos años. Entonces, por eso les estoy compartiendo esto, porque quiero que también lo haga con ustedes, no solamente económicamente, sino que también hay casos de familias que vienen de muerte en muerte, depresiones, ansiedades, abortos, todas estas cosas es importante llevarlas ante la corte. Entonces, Dios quiere brindarnos un avance, pero tenemos que saber cómo ingresar a esa tercera dimensión de la oración. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12,
versículo 10 y 2, 10 al 12. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor, Apocalipsis 12, del 10 al 12. Apocalipsis 12, Del 10 al 12. del 10 al 12. Amén. Ah, no. Amén. oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielo, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Amén. Cintia. Muchas gracias. Entonces aquí vemos que nos está diciendo el apóstol Juan, nos está hablando del acusador y nos está diciendo muy clarito, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Acá nos está hablando del fin de Satanás. Ya, si tú quieres saber cómo termina Satanás, vete para el último libro de Apocalipsis. Por eso yo siempre les he dicho y muchos dicen cuando el enemigo quiera, cuando el diablo quiera recordarte tu pasado, pues tú recuérdale a él cuál va a ser el futuro de él. Entonces aquí nos está hablando del fin de Satanás. Entonces dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y recordemos que Pedro nos dijo, sed sobrios y velad. Y la gente a veces dice, no, pero es que yo ya recibí a Cristo y la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Pero aún así, Pedro, cuando escribió eso, ya Jesús había muerto en la cruz por nosotros y había resucitado. Y aún así nos estaba diciendo, sean sobrios y velen, porque es que el adversario anda buscando a quien va a devorarse. Así de sencillo. Y también nos lo está diciendo en Apocalipsis Juan, es que el acusador, el que los acusaba a ustedes de día y de noche, a los hermanos, pues ya fue lanzado fuera. Él siempre nos está acusando, él siempre está pendiente de nosotros de día y de noche. Entonces, en este pasaje, la palabra acusador en la palabra griega significa categoros. Categoros con K de kilo. Y eso significa un denunciante en un sistema jurídico, un demandante por ley. O sea, se presenta ante un sistema jurídico. Es un mundo espiritual del que nos está hablando aquí. Es una corte judicial totalmente espiritual. Entonces, con esto que nos damos cuenta, chicas, si nosotras queremos un avance completo, tenemos que tratar con el acusador, porque él es el que nos está impidiendo a nosotros obtener lo que Dios quiere que tengamos. Él es el que nos está impidiendo recibir la sanidad, la libertad financiera, la restauración. Y ese es el motivo por el cual hay muchos cristianos que mueren enfermos, hay muchos niños que mueren enfermos, y esa no es la voluntad de Dios, porque es que por las llagas de Cristo me dice que yo he sido sana, o sea, yo ya fui sana en tiempo pasado, pero ¿qué tengo que hacer para que la sanidad se manifieste en mi vida, para que se haga justicia, la sangre de Cristo sobre mi vida, para que se establezca el reino de Dios como tiene que ser en nuestra vida? Si el reino de Dios estuviera establecido aquí en la tierra, pues no hubiera muertes, no hubieran envidias, no hubiera pobreza, pero no se ha establecido porque no se están aplicando estos principios y lastimosamente mucha gente no ha querido recibir a Cristo tampoco. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que
Satanás es una persona que está presentando una queja en contra de nosotros. Hay un sistema judicial en el cielo. Es por eso que dice el acusador. ¿Ya? Porque él reclama, él presenta un caso en contra de nosotras en la corte celestial. Y esa queja de él es lo que está deteniendo nuestro avance. No deja. Pero es que ella no puede avanzar, ella no puede ser sana, porque es que ella no ha venido a pedir perdón por las iniquidades de sus ancestros. Entonces no puede venir la sanidad sobre la vida de ella. Entonces, cuando el acusador es silenciado ante la corte celestial, aquí es cuando ya se le trata, se le echa fuera y ya todo acta de decreto establecida en tu contra se derriba, es nula y ya puede venir la justicia de Dios porque la sangre de Cristo pues ya trajo todo eso para nosotros. Simplemente tenemos que vencer a Satanás ante las cortes celestiales. Si no se lo va a tratar plenamente y aún se presenta este caso en nuestra contra, entonces el resultado de nosotros no va a ser un avance completo. Va a ser muy difícil. Entonces, tal vez te van a decir que ya estás sano, pero resulta que días después o meses después volvió otra vez la enfermedad a tu vida, porque todavía está esa legalidad ahí, todavía está esa legalidad, ¿ya? La otra vez escuchaba una pastora que contaba un testimonio y decía que ellos vivían acá, creo que eran mexicanos, o sí, creo que eran mexicanos, o no recuerdo dónde eran. El caso es que de la nada le paró un guarda a su esposo en el carro y según en el sistema parecía que él había estado hacía 5 años pagando un delito porque se había robado un carro. Ellos eran cristianos y se lo había robado en otro estado de donde ellos vivían acá en Estados Unidos y ella dice jamás, o sea, primero nunca vivimos en ese estado y segundo menos por robarse un carro mi esposo estuvo detenido. Y ella dice que no sabía qué pasaba, que si no se presentaba ante la corte, pues él iba a ser reportado a su país nuevamente, porque había un caso sin resolver. Ella dice que no hicieron, pidieron al Señor, buscaron un abogado, viajaron a ese lugar y sí, efectivamente, esta es las huellas de su esposo, o sea, hasta las huellas daban con el que había estado preso. Ella decía, no entiendo qué pasa, no entiendo por qué no era él y bueno, usted tiene que demostrar pruebas de que hace 5 años su esposo estaba donde ustedes viven y que él no estaba en esta ciudad porque aquí era él y él tiene que pagar. No sé, no sé si es que la persona se había escapado, no sé, ella simplemente cuenta que empezó a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dices, mi amor, ¿qué está pasando? ¿Qué pecado oculto tenemos? ¿Por qué te quieren reportar? Esto no es verdad. ¿Y qué pasa? Ella empieza a pedirle al Espíritu Santo que le muestre, y él le dice, bueno, ella le dice, ¿qué hay en tu vida, en tu pasado, tus padres, tus abuelos, tal vez un caso judicial que no se haya concretado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? Ellos pagan un abogado para que demuestre su inocencia. El abogado le dice, no, pues definitivamente dicen que sí, que eres tú, que eres tú. Y ella dice que el Espíritu Santo la llevó a tener un sueño bien extraño de 2 leones, uno normal y el otro negro, absolutamente, y el otro blanco, perdón. No entendí bien el significado porque estaba escuchando esta enseñanza mientras hacía un montón de cosas, entonces no estaba 100% concentrada. Pero lo que ella dice al final es que en ese sueño Dios le reveló que era algo en parte del esposo, tenía que ver algo ¿qué? Con un santo. Entonces ella dice al esposo, ¿tú le has entregado anteriormente tu vida a algún santo, algún brujo? Y no, no. Pero el esposo le dice, pero sabes que mi mamá sí, hace tiempos yo de niño tuve un accidente y mi mamá me consagró a un santo porque es muy católica y le había consagrado a un santo. Entonces dijo, por ahí es. Se presentaron ante la corte, pidieron perdón por el pecado de su madre en creer en ídolos y en todas estas imágenes y en estos santos. Y el caso es que al otro día le llama el abogado y le dice, ¿sabe qué? No podía dormir, no entendía a ustedes porque si es inocente, me habían contratado a mí. O sea, si son culpables, no tenía sentido que me hubieran contratado porque iban a perder. Y el señor no, pues me quedé meditando en la cama qué pasaba con tu caso y me recordé que me puedo acercar directamente
al juez que había tratado ese caso de esa persona que estuvo detenida. El caso es que se acercaron y no, las características de la persona, no saben por qué tenían la misma huella, pero las características del que había estado detenido no eran las mismas. Entonces, eso fue lo que mostró su inocencia y gracias a Dios no le deportaron, pero era precisamente por eso, ¿ya? Y un caso similar también escuché de un doctor que decía que le llegó un paciente que había sido detenido porque lo acusó su socio de estafa y nunca lo había estafado, pero estuvo detenido 2 años en prisión, 2 años. Y él sale enojado con ganas de vengarse de su socio porque él había sido inocente y él como terapeuta, porque tenía ganas de vengarse, ganas de matarlo, y él como terapeuta le dice, ¿qué pasó con tu pasado? ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué pasó? Investigando, escudriñando, él le cuenta que lo único que sabía es que hacía algunos años su abuelo había sido culpado de haber matado a su mejor amigo. No hubo pruebas suficientes, por ende no pagó la condena. Su madre, sabiendo que si era culpable, no habló y dejó que el delito pasara y que él estuviera libre. Entonces, esa condena que no pagó su abuelo, estaba la legalidad ahí de Satanás para que la pagara el nieto, ¿ya? Entonces, ahí se entendió realmente lo que estaba pasando. Entonces, ahí a veces tenemos que ir hacia atrás. ¿Por qué estoy pagando yo esto si yo no lo cometí? Porque estamos pagando la iniquidad que no estamos llevando ante el altar, ante la corte celestial y decir, Señor, yo pido perdón por el asesinato de mi abuela. Yo pido perdón y te pido que me hagas libre de este delito porque no lo he cometido, pero reconozco que él pecó contra ti, que él cometió una falla contra ti, que ha pecado contra ti y ha pecado contra la gente. Entonces, esas cositas nosotros tenemos que cortar, es importante, ¿ya? Por eso es importante lo que tú hagas ahorita, porque lo van a pagar tus hijos y los hijos de tus hijos. Son cosas delicadas realmente. Entonces, esa palabra acusador es lo que significa en lo griego categoros y significa un denunciante por un sistema jurídico, un demandante por ley. Dios es un juez justo, Él no es hombre para que mienta, Él no puede irse en contra de su palabra, Él no lo puede hacer, Él tiene que hacer justicia, ¿ya? Entonces Él no le puede decir a Satanás, no, sí, pues declarémoslo inocente, si ni siquiera te has presentado ante la corte para demostrar tu inocencia. Entonces es importante que tratemos esto en la corte, ¿ya? Si no se lo trata plenamente y si se presenta ese caso en nuestra contra, entonces el resultado es que aún no hemos experimentado un avance completo. Primera de Pedro 5:8 nos habla también del adversario, que significa antidicos. Antidicos es el que trae una demanda. Él está trayendo una demanda sobre nosotros. Y la misma idea que aparece con una palabra diferente en esta palabra que les acabo de leer de Apocalipsis, y nos dice anti significa negar y dicos significa correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El adversario usa esas acusaciones en nuestra contra para negarnos a nosotros lo que legítimamente a nosotros nos corresponde. Porque ya Jesús murió para que tú tengas todas estas bendiciones. Él ya murió por todo eso. Pero este adversario está ahí siempre presente acusándonos para que ante la ley no puede recibirlo, no lo puede recibir, porque aquí él es culpable automáticamente. No importa que el pecado no lo hayas cometido tú, con que lo haya hecho tu mamá o tu papá y no una persona en tu pasado que se paró en la brecha para cortar con eso, entonces lo estás pagando tú y eres tú culpable de esto. ¿Por qué no lo tenemos? Porque todavía está ese caso en contra tuyo y necesita que se resuelva, necesita ser resuelto. Muchas veces te estanca financieramente algo, pero resulta que miras hacia atrás, y te acuerdas, no, te das cuenta que tu bisabuelo o tu tatarabuelo pues le gustaba robar. Entonces ahí hay una legalidad abierta. Tal vez estás cumpliendo con el diezmo, tal vez eres una persona que te gusta ayudar, siembras, pero no prosperas porque hay una legalidad de robo en tu contra y él viene a devorar tus finanzas.
Entonces, muchas veces pasa que trabajas y sientes que te llega el dinero, pero es como si el agua entre las manos se te vuelve a ir. Y ahí es cuando tenemos que ir, bueno, si ha habido un caso de robo en contra de que hicieron mis antepasados en tu contra, yo te pido perdón. Yo te pido perdón hoy como juez, yo me presento ante la corte porque ha habido robo en mi familia, porque ha habido en mi familia sacrificios humanos. Eso se veía en la cultura azteca, en los incas, los mismos egipcios, ellos hacían sacrificios humanos y todavía se ve hoy en día los sacrificios de niños. Por todas esas cosas hay que presentar, porque imagínense si antes la gente hacía los pecados ocultos, antes la gente veía pornografía en lo oculto, compraba revistas X a escondidas porque no era normal. El homosexualismo todo era oculto. Hoy en día es tan abierto. Entonces, se imaginan antes los pecados ocultos, ¿qué había oculto en tu familia, en tus abuelos, en tus bisabuelos, en tus padres? ¿Qué había oculto ahí? ¿Qué estás pagando tú y que no has podido ser libre de eso? Entonces es necesario que le pidamos revelación al Espíritu Santo para que nos ayude con todo esto, ¿ya? Ya, entonces la falta de avance no se debe solamente a una sincronización, no es que yo estoy orando y espero que Dios me responda y se va a hacer su voluntad en su tiempo, ¿ya? Pero mientras se hace la voluntad de Dios y mientras Dios te responde, pues resulta que te estás muriendo en ese momento también. Está todo en contra tuyo, pero por más que intentas no has podido avanzar, ¿ya? No podemos esperar únicamente el momento de Dios, tenemos que presentarnos ante una corte, porque es que Jesús nos presentó a Dios también como juez. Aquí hay un mundo espiritual fuerte. Es un problema legal, aquí no tiene que ver nada con sincronización. Entonces, si puedes resolver el problema legal, vas a tener las respuestas del caso y vas a poder silenciar a tu adversario, que es el que te está acusando de día y de noche, ¿ya? Y de esta manera vas a poder lograrlo, ¿ya? Este tema es un poquito más extenso, por eso lo estoy haciendo en varias series, chicas. Ya después les voy a enseñar las oraciones correctas porque se hace con palabra bíblica. De hecho, la palabra nos dice que el adversario nos tiene que devolver 7 veces más lo que nos ha robado. Entonces, todo esto hay que saberlo hacer, es con palabras bíblicas, pero mientras tanto les sigo diciendo el ejercicio que estamos haciendo ahorita es pedirle al Espíritu Santo revelación. Ya en estos días alguien me decía en YouTube, pero si mis padres ya murieron, ¿cómo hago para saber? Para eso está el Espíritu Santo. Él es quien nos revela, Él es el que nos muestra. Les he puesto mi testimonio, a mí me ha puesto, soñado cosas. He soñado cosas de muchos años cuando yo era chiquita que no tenía conocimiento. Él te revela, ¿ya? Ahora, lo que estoy haciendo, precisamente, yo le decía a mi hermana, lo que el Señor me mostró hacer es una lista de todos los pecados habidos y por haber, todos los pecados que existen. Porque es muy difícil poder saber qué pecados cometió mi tatarabuela, mi tatarabuelo, es muy difícil, pero estoy haciendo la lista, de hecho, y se las voy a compartir a ustedes en su momento, y en esa lista yo me voy a presentar, me he presentado varias veces a la corte porque el Espíritu cada vez me va revelando más cosas y yo vuelvo y me meto y te pido perdón por esto y de mis abuelos, de mis padres, te pido perdón y he visto el Señor cómo nos está librando. Es hermoso, de verdad. Entonces yo les estoy haciendo una lista de todos los pecados que existen, incluyendo sacrificios humanos, sacrificios de sangre, sacrificios de niños. En estos días el Señor me enseñó que también hacemos pactos almáticos de palabra, hacemos pactos cuando nos unimos, cuando nos unimos en un cuerpo con alguien, no, pero sí se nos traspasan cosas cuando hemos tenido sexo anteriormente de casarnos. Todas estas cositas las estoy escribiendo para que, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a hacer, si ustedes quieren lo hacen también. Pedí perdón por todo eso. Señor, si en mi familia en mis antepasados, han habido estos pecados en contra tuyo, se practicó la hechicería, la brujería, el ocultismo, el sacrificio de niños, la pedofilia,
estas cosas de sexo entre la misma familia, incesto, todos los pecados que existen, sexo con animales. Yo te pido perdón hoy acá ante el juez. Yo pido perdón por estos pecados y por todo, pide perdón. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, porque es necesario. Yo le estoy cerrando las puertas a Satanás por todos lados. Y a mi esposo, si es necesario confesar 1000 pecados, los voy a confesar, pero le cierro las puertas a Satanás por todos lados para que no tenga más legalidad ni sobre mi vida, ni sobre nuestros hijos, ni sobre la vida de mi esposo. Entonces, eso, chicas, vamos a seguir con esta serie. Vamos a seguir con esta serie. Vamos a orar para finalizar y si alguien quiere hacer 10 minuticos más de preguntas, pero primero vamos a orar para que se puedan retirar porque en otros estados ya está un poquito tarde, amén. Entonces, ahorita Jessy, ahorita das el testimonio, mi Jessy, amén. Ahorita das el testimonio, si quiero que, o da el testimonio porque es un testimonio, entonces sí es importante que lo escuchemos y ya después vamos a orar. Mi Jessy, te doy la palabra. Permiso, gracias. Quería contarles que hoy, después de hace muchos años, hablé con una tía por parte de mi papá y después de estos temas que estamos tocando con Joana, yo siempre quise como saber más de mis antepasados, por ejemplo, el papá de mi papá, la mamá. Conozco hasta cierto punto, pero decidí hoy preguntarle a una tía, ya que me saludó como cosas raras, que nada es conciencia. Le dije, mira tía, yo lo único que supe de mi abuelo es que se murió muy joven en un accidente de moto, porque mi papá me contó cuando estaba chica eso, porque mi papá murió. Mi papá murió, tuvo un accidente, se cayó borracho. Mi papá era mujeriego, mi papá era tomador, mi papá era muy amiguero, mi papá era de los que nos llevaba amigos para la casa y borrachos y nos querían abusar a sus hijas, o sea, muchas cosas. Pero jamás supe quién era mi abuelo. Para mi sorpresa, mi tía me mandó un mensaje y me dijo, hija, te voy a contar quién fue tu abuelo. Tu abuelo se parecía a tu papá. Tu abuelo era más borracho que tu papá, tu abuelo era maltratador de mujeres, tu abuelo era eh, muy bebedor, le gustaba tener amantes y tenía sometida a mi mamá por años. Mi mamá no estudió, mi mamá no salió, mi mamá no hizo nada sino mantener y ella se acabó. Y tu abuelo se murió borracho en un accidente de moto. Así que eso me dejó tan sorprendida porque mi papá murió exactamente igual y era igual que él. Entonces hoy me impactó eso porque eso vino a nosotros. Yo por años usé mucha droga, yo por años bebí mucho y hasta hace poco tengo mi hermana la más pequeña que ella le gusta el alcohol. Ella se ha apartado mucho del alcohol, pero en ocasiones cuando lo toma, ella pierde completamente su mente. Entonces, puedo dar testimonio de que sí, de que esas son cosas que vienen de atrás, que eso no es algo que, como dice mi mamá, ay, la gente nace así porque nace y el que quiere salir adelante sale y el que no quiere salir. Es mi mamá la que me dice esto hoy. Y yo le puedo decir a mi mamá, no, no es eso. Eso es algo que viene desde mucho antes y es culpa de nuestras generaciones. Y por parte de mi mamá es la droga, porque tengo tíos, jóvenes tíos, pequeños, primos, sobrinos, que están vendiendo droga, haciendo droga, destruidos y creen que esa es la vida. Y ni tengo tías, una tía que vive aquí, que tiene su hijo que tiene 24 años y él fuma marihuana y ella dice, ay, es que eso te lo hace todo el mundo y eso es muy normal. Entonces, por un lado el alcohol y por un lado la droga. Y toda mi vida, desde muy joven, yo estuve metida en el alcohol y la droga. Y por medio de eso, porque yo tomé muchas malas decisiones. Entonces, sí, que existen las maldiciones generacionales y vienen de allá y a veces no entendemos, no somos así, realmente no somos así. Eso nos tiene amarrados a todo eso. Gracias, mi Joa. Wow, qué hermoso testimonio, mi Jessy, la verdad es impactante. Yo también te digo que es impactante porque a mí el Señor también me trajo revelación, cosas y ahí entendí también por qué estaba como estancada financieramente.
Ya, ahí, más adelante les voy a dar testimonio de lo que Dios está haciendo con las finanzas y van a ver cosas más grandes, ustedes mismos van a ser testigos y es importante que cortemos con todo esto. Nosotros no, Dios no quiere esto para nosotros y de ahí mismo también son las sanidades físicas, o sea, Dios no quiere que nadie muera de cáncer, Dios no quiere que un bebé muera de cáncer, esa no es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el enemigo ha transversado todo, entonces, pero ¿por qué si Dios es tan bueno, entonces por qué no? Es el enemigo el que está trayendo todas estas cosas es por la maldad que hay en el corazón del hombre. Les voy a adelantar un poco porque están preguntando. Todo es con pasaje bíblico. Les voy a decir, yo acá tengo todo anotado. Primero me presenté yo ante la corte, luego se presentó mi esposo, o sea, nos presentamos cada uno individual, ¿ya? Y luego nos presentamos como matrimonio juntos. Luego nos presentamos juntos como matrimonio y hay que hacer dos pasos. La primera es cuando tú te presentas ante la corte celestial para ser exonerada de todos los delitos que han cometido, los pecados que han cometido en nuestros ancestros y tus pecados también es importante que los menciones. Sé específico. Dios ya los conoce, simplemente hay que nos dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando estamos confesando, automáticamente nos perdona, automáticamente nos limpia, nos quita esa maldición que nosotras venimos cargando injustamente. Entonces, la primera es te presentas ya como demandada que eres tú, como Isa. Satanás es tu adversario acusador, Dios es el juez, no le digas Padre, dile Dios, te presento como juez justo. Y después de que tú hagas esto, te vas a presentar un día después a acusar a Satanás, ya eres tú quien lo acusas y lo echas fuera también con los pasajes bíblicos y reclamándole que te devuelva todo lo que él te ha quitado, ¿ya? Entonces, yo voy a sacar tiempo, chicas, denme el tiempo, porque estoy con muchas cosas encima y esto lo estoy dando por partes, pero hay gente que me dice, ayúdame porque están pasando cosas en mi casa y quiero cortar con eso. Entonces, llevas tu caso a las Cortes Celestial, presentas tu caso, hay una palabra donde nos dice que los libros fueron abiertos. En Daniel, él estaba frente a un tribunal y dice, y fueron abiertos los libros. Entonces, todas tenemos un libro donde está escrita toda tu vida, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Presentas tu caso, ya tú eres la acusada en este momento, el adversario es Satanás, el juez es Dios y el abogado es el Señor Jesús, porque ella todo lo hizo en la cruz por ti y Él es quien te defiende en este caso. Entonces, tú le dices más o menos así, yo voy a sacar esto y se los voy a redactar para que ustedes lo tengan, así como si estuvieras ante una corte. Yo me paré ante una corte, esto para mí fue hermoso. Les cuento, primero lo hice con mis pecados y con los pecados que el Espíritu me revelaba de mi familia, que yo tenía conocimiento. No en todos los casos es igual, pero a mí me pasó así. Me empecé a sentir débil en la confesión, muy débil en la confesión, y el enemigo fue tan astuto que me estaba empezando a dar adormecimiento. Pero el Espíritu sabía que yo tenía que seguir y tenía que seguir. Le dije, dame fuerzas para seguir y terminar con lo que ya empecé en esta corte, y el Espíritu Santo me dio fuerza, terminé, pero salí muy débil, me demoré casi hora y media en ese cuarto, en esa corte, salí salí muy débil, o sea, salí como si me fuera, yo sentía que me iba a desmayar, eh, y le dije a mi esposo, ahí me escribió una persona y me dijo, ¿estás bien? Siento que algo te pasa, necesito orar por ti. Le dije, no, no estoy bien. Y ella oró por mí y automáticamente ora por mí. Yo sentí que recargué energías inmediatamente, o sea, como si 100% la batería fue automático. Fue algo muy bonito, espiritualmente fue algo muy lindo y yo sé que estaba haciendo libre, que se soltaron muchísimas acusaciones que habían en contra mía. Entonces, ¿qué dices? Yo me presento hoy, Señor juez, te doy gracias por la dimensión de esta oración, de poder llegar ante ti como juez.
Pido de tu ayuda para poder presentarme ante ti en el sistema de la Corte Celestial y presentar mi caso. Te agradezco que me ayudes a tomar todo lo que yo he hecho, todo lo que ha hecho mi familia, mis antepasados, y lo presento hoy ante tu corte. Y cuando lo haga, permite que todas las acusaciones en mi contra se eliminen y permite que la sanación fluya en mi vida, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor juez, como dice tu palabra en Isaías 43:26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Hoy estoy aquí hablando para justificarme. Te pido, ante este caso, que sean abiertos los libros. Y ahí es donde tú ya tienes en tus apuntes todos tus pecados, los que tú sabes que hiciste. A mí el Espíritu Santo me recordó hasta pecados de niña. Yo estaba en ese ejercicio, tráeme pecados a la luz, tráeme pecados, porque el que no confiesa su pecado no prospera, y yo no le quiero dejar nada a Satanás. Y una vez escuchando a una pastora decía, ¿sabe que yo una vez cuando era pequeña me cogí de los pelos con una niña y automáticamente me acordé que a mis 11 años le cogí del cabello a una niña? Entonces, eso es un pecado. Y yo, hasta que, sí, te robaste un dulce cuando eras pequeño en la tienda, es un robo. Esas cositas así, sé sensible a lo que el Espíritu Santo te está mostrando, ¿ya? Entonces, sé sensible a lo que tú piensas que es una bobada. No, no es una bobada, debes confesarlo, ¿ya? Porque así hayas sido chiquita, te robaste ese dulce, pues es un robo, ¿ya? Wow, qué increíble, Ana Catalina, lo que estás diciendo. Sí, yo les voy a mandar esto al chat. Entonces, sean sensibles a todo lo que el Espíritu Santo les muestre, les recuerde de los pecados que ustedes han cometido, sean específicos. Adulteré, me acosté con un hombre casado, lo que sea, todo sáquenlo a la luz, todo sáquenlo a la luz. Pero ojo, les digo, chicas, si ustedes hacen esto y van a seguir pecando, están perdiendo el tiempo, porque la legalidad va a seguir contra tu vida y contra tus hijos. Entonces, también luego haces los pecados de tu familia, los que tú sepas que cometieron tu familia, las iniquidades de ellos, ¿ya? Entonces, Señor juez, tu palabra dice en Hebreos 12:24 que Jesús es mi mediador del nuevo pacto y su sangre rociada es la que va a defender mi causa. Yo estoy rociada hoy con la sangre de mi Señor Jesús y te pido, Señor juez, que me mires a mí a través del Señor Jesús. Tu palabra dice también en Primera de Juan 1:9 que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Te pido, Señor, pues, que se haga realidad en mi vida y en el mundo por todo lo que tú ofreciste por mí en la cruz del Calvario. Ahí es cuando tú empiezas a confesar todos tus pecados, los pecados de tus antepasados, y es importante que renuncies a ellos, ¿ya? Es importante renunciar. Yo renuncio al adulterio, yo renuncio a la mentira, yo renuncio a todo lo que tú sepas que hiciste, renuncia. Yo renuncio a cualquier pacto que haya hecho de palabra, pactos de sangre. Los tatuajes son pactos de sangre que uno se hace también. Todo eso renuncia. Es importante que renuncies a todo eso. Renuncia a toda palabra con la que te hayas atado anteriormente en tu noviazgo, cuando eras niña, una amistad para siempre, un noviazgo para siempre, juntos por siempre. Renuncia a todo eso. ¿Qué más? Luego vas a decir, después de que tú renuncies, pidas perdón y renuncies por todo y pidas perdón por los pecados de tus ancestros y renuncies a ellos también. Tu palabra, Señor, pues dice que la escritura, dice en Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo te doy gracias por la sangre del Cordero, gracias porque tú me enseñaste cómo liberar el testimonio correcto. Declaro que ofrezco mi vida fuera del otorgamiento, fuera del poder del Espíritu, porque esto me permite que la sangre de Jesús esté en el lugar de justicia donde soy reconocida hoy en las cortes celestiales. Ahora puedo presentar este caso
que me aportan avances a mi familia y a todos los ámbitos de jurisdicción que tú me has dado. Tengo confianza en un gran avance en mi vida personal, en mi hogar, en mi lugar de trabajo, en mi empresa, en la iglesia, en mi ciudad, en mis hijos, en mi nación, en todo, incluso en el mundo. Ezequiel 37 dice, Señor, que así ha dicho Jehová a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Esto lo dices pues para los casos en los que haya escasez, que tú creas que nada es posible. Luego dices, deja que se anule todo testimonio de estos recursos financieros en caso tal de que hayas, esto lo vamos a ver más adelante cuando damos una ofrenda, que nos dice la palabra. Si tú vienes al altar a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda a un lado y primero vas y haz las paces contra tu hermano, no sea que se te presente, ahí te está hablando de un juicio también. Entonces, cuando llevamos una ofrenda al altar y tenemos un resentimiento, un enojo contra alguien, todo eso es utilizado en tu contra. Y eso no te va a bendecir esa ofrenda. Entonces, también te dice para que digas eso, si permite que se anule el testimonio de esos recursos financieros para que yo no puedan hablar en mi contra. Uno de los pecados es la falta de perdón, chicas. Eso es importante también. No puedes confesar la falta de perdón, pero sigues odiando, sigues... no, tienes que sanar, tienes que perdonar de verdad. Ahora sé que el dinero habla en las cortes celestiales y libera un testimonio que le da el poder al acusado para que presente el caso en mi contra. Te pido, Señor, pues que si de alguna manera te trae ofrendas con un corazón equivocado, con mala voluntad o con motivos incorrectos, te pido que cualquier testimonio que todavía esté demorado ante tus cortes celestiales y que se conecten a mi ofrenda, es decir, dar un testimonio que permite que el acusador presente un caso en mi contra, pero mire, ella está trayendo la ofrenda y está enojada con su hermano. Y aquí dice que deje la ofrenda a un lado y primero haga las paces y no la está haciendo. No la puedes bendecir, no la puedes financiar. El pueblo es destruido por falta de conocimiento, chicas, por falta de escudriñar, de meditar, de mirar bien qué es lo que está pasando, que estoy a veces queriendo hacer lo bueno, estamos terminando haciendo lo malo, ¿ya? No, todo esto que les estoy diciendo no está en este libro. Me ha tocado investigar, me ha tocado comprar libros por todos lados, me ha tocado escuchar enseñanzas y cosas así, y a medida voy anotando todo y todo, tengo una mezcla de todas las cosas, entonces te las voy a compartir a ustedes, pero esto no está en el libro, chicas, ¿ya? ¿Qué más dice? Lo que les hablé de la enseñanza, sí lo saqué del libro que les dije, eso sí. Te pido que ese testimonio se anule por la sangre de Jesús. Te confieso que por ignorancia lo he arruinado todo y te pido que silencies esta ofrenda y la palabra por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero traerte mis ofrendas de ahora en adelante porque te amo, porque te adoro, porque te valoro, porque me muevo con fe en ti. Quiero que mi ofrenda hable desde ese reino para que me arrepienta y te pido, Señor, que cada palabra que se pronuncie y se conecten las ofrendas de tiempos pasados hasta el día de hoy se silencien en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Jeremías 14:20 que yo reconozco mi impiedad, la iniquidad de mis padres, porque contra ti, Señor, hemos pecado. ¿Ya? Génesis 18:25, vemos cuando Abraham le pedía misericordia a Dios, también que vemos en Moisés, en estos días viendo la serie de Moisés, yo le decía a mi esposo, mira qué hermoso, esa es una manera en la que uno puede orar. Moisés, cuando Dios se enojó mucho, cuando ya les había dado los mandamientos, y entre ellos no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo. Y lo primero que hicieron fue crear una imagen de oro, un becerro de oro para adorarla, porque Moisés se había quedado 40 días en la presencia del Señor y no regresaba donde el pueblo de Israel y ellos necesitaban adorar algo. Ellos necesitaban, entonces se hicieron un becerro de oro. Dios se molestó a tal punto que iba a destruir el pueblo de Israel ahí en el desierto. Se enojó bastante. ¿Cómo podemos? Yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos adorar una imagen hecha por hombres? Eso no está bien. Eso trae maldición a tu vida. Las imágenes que se han llegado a adorar, eso es maldición. Eso, yo decía, wow,
Es increíble. Dios se enoja y le dice a Moisés, los voy a matar a todos, y furioso. Les acabo de dar mis mandamientos y aún así se hicieron una imagen. Entonces, fue tan lindo porque Moisés se arrodilló y le dijo, no hagas eso, Señor, te pido perdón por el pueblo, te pido perdón, pero ¿qué van a decir de ti los egipcios? Que no cumpliste tu palabra, que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto, vas a quedar sin palabra, ¿qué van a decir? Ten misericordia, prácticamente parafraseando, vas a dañar tu imagen. ¿Ya? Entonces yo le decía al Señor en la corte, Señor, ¿qué van a decir de ti? Tu palabra dice que tú no haces pasar a tus hijos por vergüenza. ¿Y qué va a decir la gente de ti? ¿Ese es el Dios al que Joana sirve? ¿Ese es el Dios estancada financieramente? ¿A ti no te da pena, Señor? Van a dañar el testimonio tuyo, Señor. ¿Ya? Si tú me bendices a mí financieramente, mucha gente va a creer en el Dios al que yo les sirvo. Entonces, estas cositas así tú aprendes para llevarlas ante la corte y reclamar con la misma palabra. Entonces vemos a un Moisés que dijo, oye Señor, ¿qué van a decir de ti? No hagas eso. Eso no está en la serie de Moisés porque se lo inventaron ellos. Eso está en la serie de Moisés porque lo dice la Biblia. La Biblia lo dice clarito. Él los iba a matar. Él iba a cambiar y se arrepintió. Pues estos pueblos, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo vienen a adorar un becerro? O sea, ¿cómo van? No hagan imagen y lo primero que hicieron fue crear una imagen. Y así está el mundo hoy. Necesitan una imagen para adorar a Dios. Ya. Y hay una maldición ahí. Por eso esta pastora dijo, le ofrecieron a un santo a su esposo y eso había una legalidad para destruir la vida de su esposo. Y ella, eso yo también hice. Yo también puse ahí cualquier santo que a mí me hayan entregado cuando era pequeña, cualquier virgen, cualquier santo que no sé qué, que no seas tú, Señor Jesús. Yo me desligo, yo me desprendo de esos santos. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado, chicas, aun cuando pedimos a una persona, no estoy ofendiendo, pero es la verdad. Muy difícil cuando alguien está, hagamos una oración y esa persona adora imágenes, no pidas que oren por ti, porque te están entregando a un santo que no es Dios, ¿ya? Todos estos son demonios lo que hay detrás de esas imágenes. ¿Cómo le puedes pedir a una imagen hecha por un hombre? Entonces, es necesario que hagan eso también, chicas. Tu palabra dice en el Salmo 37:25 que tú no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Yo te pido que hagas justicia hoy sobre mi vida. Eso, ¿ya? Importante hacer esto. Y después, cuando ya has hecho todo esto, vas a decir, vas a ver. Ya después de haber dicho todo esto, lo que vas a decir es, bueno, yo les voy a mandar todo esto para que lo entiendan mejor. Y tengo esto aquí hecho en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, te pido que se me haga justicia. Amén y amén y amén. Ya al otro día vas a entrar nuevamente a la corte, pero ya no tú como acusada, sino que te vas a presentar demandando a Satanás. Tú eres la demandante, Satanás es el demandado, Dios es tu juez y Jesús es el defensor. Entonces, ¿qué vas a decir? El Señor quiere que yo demande, que yo exija mis derechos, volverme un ejecutor y hacer mi caso y presentarlo ante la corte. Ya, esto es lo que hacía la viuda. Yo necesito que se haga justicia a mi caso. Aquí ya te vas a presentar para que se haga justicia a todas las cosas que Satanás ha tenido en tu contra. Te pido que hagas justicia, Señor juez de mi adversario. Te pido que se abran los libros en esta mañana y que te sientes a escuchar mi caso. Yo hoy demando restitución y compensación de todo lo que el enemigo me ha robado. ¿Ya? Entonces, ahí ya tú mencionas todo lo que el enemigo te ha robado, tu familia, tus hijos, las finanzas, todo, ¿ya? ¿Qué más? Y después dice, yo presento yo me presento hoy ante el trono celestial. Bueno, eso no, eso ya se lo dije, es que tengo muchas cosas. Y después pasa la carta de desalojo. Por este motivo ha sido notificado que de acuerdo a la palabra de Dios en Juan 12:31, que establece, ahora es el juicio de este mundo, ahora tú príncipe de este mundo eres echado fuera, por lo tanto Satanás
quedas demandado con orden de desalojo de todas las áreas que has estado ocupando en mi territorio. Quedas desalojado de mi familia, quedas desalojado de mi hogar, te quiero que fuera de mi salud, fuera de mis finanzas, te ordeno que desalojes mi ministerio, mi empresa. Esa es como la guerra espiritual, ¿no? Ahí, desaloja mi ministerio, mi empresa, mis finanzas, mis hijos, lo que sea que esté pasando en tu vida, mi salud, todas las áreas de mi vida, ¿ya? Tú has usurpado ilegalmente un territorio que no te pertenece, y en este momento, bajo la autoridad que divinamente me ha sido otorgada, el juzgado divino determinó que conforme al pacto de sangre eterno de nuestro Señor Jesucristo, basado en Hechos 13:20, donde dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, te ordeno hoy que tu desalojo debe ser de inmediato e irreversible e irrevocable, porque has sido sorprendido, así que adicionalmente has de pagarme 7 veces lo que me has robado, de acuerdo a Proverbios 6:31, que dice que al ser sorprendido pagarás 7 veces, entregarás todo el haber de mi casa. Esta sentencia queda sellada en este día, en esta tierra, como acá en la tierra, como en los cielos, en el nombre de Jesús. El enemigo me tiene que devolver todo lo que me ha robado, porque el Señor pues es mi Padre Celestial y Él ha hecho justicia para mí. Si tú tienes todas las promesas que Dios te ha dado, aquí las sacas, porque la palabra del Señor dice, Señor, que en tal lado que, y empiezas a declarar todas las promesas que Dios te ha dado. Yo empecé a declarar todas mis promesas eh, para que me sean cumplidas, la justicia de Dios sobre mi vida. Y bueno, aquí tengo varias hojas con todas mis promesas y de ahí ya lo que dicen ustedes es... Ese es, al terminar, ya ustedes dicen, quiero pedir respuesta rápida y orden y distanciamiento. Así como cuando uno va a la corte a demandar a tu exmarido que te está molestando y tú le presentas como una orden de distanciamiento, entonces yo presento una orden de distanciamiento y te pido, señor juez, una respuesta rápida para mi caso. En el nombre de Jesús, esto queda firmado acá en la tierra como en el cielo. Amén, amén, amén. Amén. Así, chicas, más o menos. Es un tema muy extenso, vamos a seguir con esta serie, es un tema bien bonito, yo sé que después de esto muchas van a ser libres, muchas estamos siendo, yo estoy siendo libre, mi esposo también, y luego te presentas con tu esposo, yo con mi esposo, él lo hizo aparte, también él lo hizo solito, ¿y qué? A ver, estoy leyendo los mensajes. Y él con mi esposo hicimos lo mismo. ¿Qué pecados has cometido en tu matrimonio? Cuando hablas, cuando te enojas, ¿qué has dicho? Si te has sujetado, si no te has sujetado, si él ha sido un buen líder, si no ha sido un buen líder, si te ha amado, si te ha respetado, todo. O sea, todo lo que ustedes sepan que se han cometido entre ustedes dos como matrimonio lo presentan ante la corte de la misma manera. Reconocemos que hemos pecado en esto, en esto, en esto, en esto. Y luego se presentan también para hacerle carta de desalojo a Satanás, chicas. ¿También? No sé si hay alguna otra pregunta o algún Sí, yo, comentario. Ana Catalina. Dale, mi preciosa. Ok, ajá. Yo, como te he comentado la otra vez, yo, bueno, yo pensaba que presentarnos ante la corte era cuando uno ya moría, por decir, cuando nos dicen, ok, el día de tu muerte serás juzgado. Pero entonces ese día yo te pregunté, entonces todo esto lo tenemos que hacer en vida, ¿verdad? Sí, mi preciosa. Todo esto lo hacemos en vida porque es que las bendiciones, Jesús murió para recibir eso en vida. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. O sea, el reino de los cielos se tiene que vivir acá en la tierra, mi preciosa. En el cielo, si tú lees la palabra de Dios, la otra vez vi un libro, un video lo más de lindo y se los iba a mandar y se me olvidó, donde describen un libro donde habla cómo es la ciudad en el cielo y qué hermoso porque te lo presentan así en inteligencia artificial y tú quedas enamorada. En el cielo hay riquezas, en el cielo todo es maravilloso. Entonces, él dice muy clarito, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Tú tienes que vivir el reino de Dios aquí en la tierra, Cata, ¿ya? Entonces, si no estás viviendo el reino de Dios
aquí en la tierra es porque hay una Sí, legalidad, tú sí, lo sí, sabes sí, muy yo bien, ya sé, tú y sí, yo ya era mi hablamos de única eso. duda. Ujú. Ajá, y otra, Ya, mi otra preciosa. rápidamente. Tenemos que Sí, presentarlo. yo, Ujú. esto a mí se me hace como algo muy, muy fuerte. Tenemos que hacerlo solas, no con ayuda de alguien, por decir, como alguien como tú que ya está más experta en las cosas de Dios, ha tenido guerra espiritual, o sea, estás más fuerte, por decir, en la fe. O sea, a mí se me hace algo muy, muy fuerte para hacerlo yo sola. No sé, entonces, ¿es necesario hacerlo Mi sola? Cata, el taller de sanidad que vas a empezar a trabajar conmigo, Ujú. ahí Ok. esto de la corte lo vas a hacer tú solita, pero Ujú. conmigo vas a tener, porque la palabra nos dice que debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros para ser sanados, no Ok. para ser perdonados, porque yo no soy Dios para perdonar, pero en el No, momento no. que tú confiesas tus pecados conmigo, estás Mm. siendo sana y yo voy a orar por ti y te voy a Ok. ayudar en ese Sí, va. proceso, ¿ya? Pero cuando tú te presentes ante la corte, esto, pues, si quieres, esperas a que hagamos el taller, porque esto lo estoy añadiendo al taller de sanidad, este conocimiento que Dios me está dando, lo estoy añadiendo al Ok. taller de sanidad, Sí, porque con ellas trabajaba solo la parte del perdón, pero ahorita estoy trabajando también la iniquidad y este proceso de las cortes. Entonces, si oh, quieres, lo hacemos juntas en el taller, o si sí, quieres, lo haces solita, como tú sí, sí, quieras. no, yo a mejor espero, sí, para tener Dale. pues más Y mientras tanto, si conocimiento. sigue trabajando y que el Espíritu Santo te Así vaya es. mostrando y Ok, vaya sí, mostrando gracias, yo. todo eso. Ujú. Ya, dale, mi preciosa. Bueno, familia, vamos a orar para que se puedan ir a descansar y ya yo también tengo que ir a descansar a mis hijos. Vamos a orar, te damos gracias, Señor, por esto tan maravilloso que tú nos estás enseñando. Yo, te quería hacerle una preguntita. Que debo pedirle el perdón por el pecado de mis padres que cometieron antes de nacer, o ahora lo que están cometiendo. Ya, debes pedir perdón por así no hayas nacido por todos los pecados que tus padres han cometido y tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. ¿Ya? Así tú no hayas nacido, porque ellos cometieron un pecado contra Dios y así tú no hayas nacido, pues eso te está salpicando a ti. ¿Sí me entiendes? Lice, dame tiempito, porque tengo un desorden aquí en todo esto que tú no lo vas a entender. Entonces necesito sacarlo aparte. Aquí tengo mezclado cuando yo lo demando y cuando soy demandada. Entonces, dame tiempito porque estoy tratando, por eso estoy trabajando en series para darles pasito a pasito todo, pero dame tiempo. Esta semana sí estoy bastante llena de cosas. Estoy muy ocupada esta semana. Familia, aprovecho para decirles, la otra semana eh, voy a tomar una semana mensual, una semana cada mes de descanso. Me estoy agotando demasiado porque son muchas actividades, no solo es el ministerio, yo también trabajo con mi esposo, tengo mi hijo y son muchas cosas, mi trabajo también aparte son las mentorías, los talleres de sanidad, eso es algo extra que yo hago como mentora y como coach. Entonces, el Señor me está pidiendo una semana al mes para dedicarme a mi familia y a la empresa de nosotros, ¿ya? Entonces, el cuerpo necesita descansar también. La semana me la voy a tomar el próximo lunes, o sea que este miércoles que viene no tenemos estudio bíblico conmigo, pero sí lo tenemos con Jessica Masak. Ella me va a estar reemplazando. Voy a decirle, ella va a seguir dando esta serie de las cortes. Yo le voy a enviar a ella lo que debe hacer, lo que debe enseñarles a ustedes. Y ella les va a compartir, les va a seguir la serie solamente por este miércoles que viene. Ella va a ser la que nos va a estar apoyando en esa semana que yo voy a estar cada mes ausente. Los devocionales, déjenme en converso con mi esposo. Creo que sí los voy a seguir haciendo de lunes a viernes porque pues a las 5 de la mañana no me necesitan en la casa. Pero vamos a ver, tengo que conversarlo con mi esposo y yo les confirmo. Pero del 11 o sea, del lunes que viene hasta el viernes voy a estar desaparecida de redes sociales, de ministerio, de todo y me voy a dedicar a descansar y a estar con mi familia. Bueno, entonces para que tengan conocimiento de eso. Y ya, entonces vamos a orar, vamos a orar.
y también voy a descansar de coaching, de mentorías, de todo eso. Estoy cancelando los compromisos de esa semana porque no puedo hacer nada. Prometí al Señor descansar. Vamos a orar, chicas. Te damos gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias porque nos estás enseñando cosas. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Y gracias por esa libertad que estás trayendo a cada una de tus hijas, Señor. Gracias porque a través de lo que me estás enseñando, Señor, yo puedo compartirlo con ellas, Padre Celestial, porque de la misma manera que estás trabajando conmigo, yo quiero que lo hagas también con ellas. Todos merecemos ser libres, Señor. Todos merecemos recibir tus bendiciones. Todos merecemos, Padre Celestial, vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que tu reino se pueda establecer acá en la tierra con nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trabajando en ellas. Muéstranos, síguenos mostrando, Señor, todo pecado oculto, Señor, todo pecado en nuestra familia, en nuestros antepasados, Padre Celestial. Permítenos presentarnos ante la corte, Señor, y romper con toda esta acta de decretos que se han levantado en contra nuestra, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque sabemos que vamos a ser libres. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir obrando en cada una de nosotras. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú permitiendo que cada de las que están aquí presentadas podamos descansar hoy sobre el Salmo 4:8. En paz nos acostamos y así mismo descansamos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Y te pedimos, Señor, que mandes ángeles a que acampen alrededor de sus vidas, alrededor de la vida de sus hijos, de sus cónyuges, de sus padres, de sus hermanos, Señor, para que nos protejas y nos guardes de todo plan que el enemigo tenga preparado para nosotros, Señor. Nos vamos de este lugar, pero tu presencia se queda con nosotros, Señor. Y te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos mañana en el devocional a las 5 de la mañana, chicas, 6 para otras, para la mayoría, y Nairobi por la tardecita. Amén. Entonces, amén, chicas. Les amo mucho y ya las dejo porque tengo una reunión de trabajo en este momento y me están esperando. Gracias, feliz noche. Bendiciones. Les Amén. amo Gracias, mucho. mi Dios. Gracias, mi Johanna. Gracias, bendiciones. Chao, Amén. Dianita, bendiciones. El viernes es el club de lectura a las 6 de la tarde también con Jessica Mazar. Es una lectura cristiana, entonces también están invitados a que se conecte. Y ya saben que la otra semana van a estar con Jessie. Ella va a estar relevándome la otra semana en el ministerio. Dios les bendiga, familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.